Buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos a esta nueva sesión de Filmoteca Retiro en un mes con una programación espectacular llena de pequeñas joyas como la película de esta tarde, Las Herederas. Películas como esta quizás dan más sentido aún si cabe al circuito de festivales y a proyectos incluso como este, ¿no? Porque nos permite acceder a un cine al que frecuentemente no tenemos acceso. De hecho, al ver Las Herederas pensaba en lo poco que conocemos la cinematografía paraguaya, ¿no? Salvo quizás algún título como Siete Cajas, que también pasó por varios festivales, al igual que esta película, conocemos muy poquito esta cinematografía. Así que es un placer acercarse a ella con una película como esta. Se trata del primer largometraje de ficción de Marcelo Martinezzi, quien, eso como digo, es su primer largometraje de ficción, pero tiene una carrera dilatada en el mundo del audiovisual, porque ha hecho tanto televisión como algún pequeño documental y sobre todo cortometrajes que han sido muy valorados tanto por crítica como por público. De hecho, hace unos años La Voz Perdida, uno de sus cortometrajes, fue premiado en el Festival de Cine de Venecia. Como digo, esta clase de circuitos, de festivales, de premios cinematográficos, es sustancial para muchas de estas producciones independientes o de cinematografías incipientes y no muy consolidadas, porque primero ponen en valor a determinadas películas dentro del panorama internacional, pero además, como es el caso de Las Herederas, ayuda a que sean valoradas en su propio país de origen. Esta película ha sido galardonada en numerosísimas ocasiones a lo largo de todo el mundo, ha ganado reconocidos premios como el Platino o el Fénix, también ha sido nominada en otros muchos como el Ariel, el Macondo, el Forqué, y ha estado en casi 40 festivales que además bueno, ha seguido la estela de lo que o sea, ha sido algo que se ha ido sucediendo después del grandísimo éxito que tuvo tanto por crítica, público, etcétera, en el Festival de Cine de Berlín, que fue donde se estrenó, donde ganó por un lado el premio especial del jurado, por otro también el FIPRESTI, que es el galardón de la crítica internacional, pero quizás el premio más destacado, y van a comprobar por qué cuando vean la película, es el premio a Mejor Actriz por el fantástico papel protagonista que interpreta Anna Brun en el papel de Chela. Y como digo, esta trayectoria es importante, por un lado eso, porque nos da acceso tanto a otros países iberoamericanos como, por supuestísimo, a los europeos, a una cinematografía desconocida y porque de alguna manera en Paraguay, o sea, todo esto ayudó a que en Paraguay se valorara también la película. Tardó mucho en ser estrenada y bastante en ser valorada allí. De hecho, su estreno en Latinoamérica fue en el Festival de Cine de Cartagena de Indias en Colombia y no fue hasta unos meses más tarde cuando debutó en Paraguay y allí suscitó una grandísima polémica. De hecho, hubo varios sectores más conservadores de la población que incluso intentaron boicotear la película. Y es que, bueno, sin querer desvelarles mucho, les adelanto, si han leído algo sobre la película, sabrán que Las Herederas narra la historia de Chela, una mujer de unos 60 años aproximadamente, de una clase alta venida a menos, que tras el ingreso en prisión de chiquita, su mujer de toda la vida, bueno, pues se ve obligada a asumir una autonomía y una independencia que una mezcla por clase, también por una cuestión de género, de edad y de un ambiente muy opresivo en el que vive, bueno, pues se ve obligada, o sea, nunca había salido de todo ese ambiente y entonces se ve obligada a salir quizás en una suerte de segunda juventud que consiste en una especie de primera libertad, ¿no? Al mismo tiempo. De hecho, cuenta el propio director de la película en una entrevista que Paraguay es un país bastante conservador. De hecho, bueno, es uno de los países que se enorgullece de tener la impronta más católica de Latinoamérica. Y el hecho de que se hablara de una pareja de lesbianas, aún antes incluso de que la película fuera vista, ya suscitó muchísimo rechazo. Contaba Ana Brun en una entrevista que incluso gente de su entorno, gente que la valoraba en el plano afectivo, se negó incluso a ver la película por este motivo, ¿no? Porque generó muchísimo debate que se hablara de homosexualidad. Por otra parte, también cabe destacar de esta película que ha engrosado buena parte de los carteles de festivales de cine de mujeres por un lado, pero también de cine LGTB a lo largo de todo el mundo,
y es algo especialmente trascendente porque da visibilidad ya no solo a una pareja de lesbianas, que en festivales LGTBI, bueno, pues cabe, o sea, es más habitual ya, no tanto hace unos años, sino porque es una pareja de lesbianas consolidada y de una edad más avanzada. Y es que, bueno, si ya Meryl Streep hace unos años, aunque igual esta tendencia ha empezado a encontrar sus matices, decía que las actrices más allá de los 50 pasaban a un segundo plano con demasiada frecuencia, esto en cine en general, pues claro, aquellas películas que hablan de deseo y de deseo lésbico ya en particular, pues son muy, muy poco habituales, ¿no? Entonces, esta película da visibilidad a eso. De hecho, se me ocurren muy poquitos ejemplos que aborden esta cuestión. Quizás barriendo para casa, pienso en 80 días, que es una película vasca que si no han visto se la recomiendo porque es una auténtica delicia. Y, pero bueno, más allá de la cuestión de la orientación sexual, se entiende que esta película ha sido también bastante incómoda en ciertos sectores de Paraguay porque habla de una desigualdad de clase, de la imperancia de la apariencia y del qué dirán, van a ver que es también un ambiente muy, muy opresivo, donde de alguna manera se somete al confinamiento a todo aquello que se sale, ¿no?, de unos estándares sociales muy, muy férreos. Lo podrán apreciar en la película. Y como digo, esto todo es llevado por el maravilloso papel de Ana Brun como Chela, que es una actriz amateur, había sido una actriz amateur hasta el momento, solamente había hecho puntualmente algo de teatro, pero bueno, no de manera profesional, como mera ficción, que aquí está esplendorosa y acompañada, eso sí, por actrices profesionales como Margarita Irún en el papel de Chiquita, la pareja habitual de Chela, Ana Ivanova en el papel de Angie y con todo un elenco secundario, tanto profesional como amateur. Incluso verán en una de las escenas de la cárcel con personajes que, o sea, con personajes que no son, que son presas reales. De hecho, entre los cameos también cabe destacar algunas figuras activistas, como Rosa Posa Guinea, que aquí en España, claro, no la conocemos, pero es una integrante de Aireana, que es la asociación más potente por los derechos de lesbianas en Paraguay, y también participa en esta película y de hecho, bueno, ha tomado una actitud que luego hablaremos de ello, pero ha tomado una actitud muy, muy activa a lo largo de esta película. Todas ellas, profesionales y no profesionales, principalmente mujeres, verán que los papeles masculinos son muy, muy pequeñitos, encarnan una combinación, yo diría, perfecta entre muchísima intensidad emocional y mucho comedimiento formal. Verán, es una película muy sobria, con muchos silencios, pero al mismo tiempo consigue transmitir mucho a través de esos silencios. Como digo, va muchísimo más allá de la cuestión de la homosexualidad, se adentra en el deseo al margen de orientaciones, en el deseo físico, pero al mismo tiempo en la proyección de ese deseo de libertad de las mujeres que han vivido siempre en la sombra, ¿no? Y cómo dialoga con ese miedo a salir casi por primera vez al mundo. Pero bueno, no les quiero contar nada más de momento. De todas estas cosas hablaremos después del visionado. Recordarles que pueden ver la película en el reproductor que tienen justo debajo de mí, introduciendo la contraseña que les hemos hecho llegar por correo electrónico y que, bueno, después nos podrán hacer llegar todos los comentarios, preguntas que consideren mediante el Twitter con el hashtag Filmoteca Retiro y por WhatsApp también en el 722-834396. Responderé a todo lo que quieran y si no, yo les seguiré contando. Nos vemos en esta misma pantalla como a las 8 menos cuarto o algo así. No obstante, ahora mismo les indicamos exactamente la hora. Pues nada, que disfruten muchísimo y gracias por su atención. Hola de nuevo, espero que hayan disfrutado muchísimo de la película. Como saben, pueden hacernos llegar todos sus comentarios o preguntas a través de Twitter por el hashtag Filmoteca Retiro o por WhatsApp en el 722-834396. Mientras tanto, mientras se animan, si quieren voy a retomar algunos de los temas que hemos planteado en la presentación. Como habrán podido apreciar, Las Herederas es una película bastante valiente en el contexto en el que se produce. Sin embargo, toda la polémica de la que hablábamos antes con el tema de la homosexualidad pilló por sorpresa al director, porque de hecho, bueno, ahora cuando la han visto, no sé si piensan un poco, opinan de la misma manera, pero de hecho
es un tema bastante secundario, o sea, es inherente a la construcción de los personajes, pero desde luego tampoco se trabaja como tal el tema del lesbianismo, ¿no? Para que suscitara tantísima polémica en Paraguay. Martinesi, quien por cierto es, aunque es paraguayo, ha vivido también en Londres y en Madrid, de hecho estudió aquí en el programa Ibermedia, y de hecho fue en ese programa en el que conoció a a una de las productoras de esta misma película. Cuenta en una entrevista que ni siquiera pensó como tal que estuviera haciendo una película sobre el lesbianismo. Lo que sí que tenía muy claro es que estaba hablando desde el feminismo. Eso sí que era una máxima de la que Martínez es muy consciente. Algo que, bueno, que según comenta en alguna entrevista, incluso generó cierto malestar entre los propios hombres del equipo de la película, porque se quejaban de tener un papel secundario en este film. A lo que él respondía, y esto también lo cuenta en algunas entrevistas, como con cierta, o sea, bromeando un poco, ¿no? Decía, bueno, pues imaginaos si vosotros estáis enfadados por estar relegados a un segundo plano en este film, imaginaos las mujeres que han estado relegadas durante prácticamente toda la historia, ¿no? A pesar de este compromiso, que es muy explícito, y eso, y él se encarga mucho por explicitar después también en las entrevistas, esta quizás es su obra con un posicionamiento político menos explícito. Y es que sus anteriores cortometrajes o sea, son intencionadamente militantes, ¿no? Por ejemplo, tiene uno sobre la guerra civil paraguaya de 1947, otro que está guionizado y protagonizado por niños de la calle, en los que trabajaron conjuntamente como un proyecto también social. E incluso Martínez fue el primer director de la televisión pública paraguaya en su día, con un proyecto que estaba muy cercano al socialismo y con el que buscaba pues, la representación de todos los sectores de la sociedad, que era algo que en la televisión todavía en Paraguay no se había visto hasta el momento, hasta que se vio obligado a dejarlo con el cambio político y la vuelta al conservadurismo en Paraguay. De hecho, dejó la televisión, pero dejó incluso también Paraguay, donde, bueno, siguió trabajando y estudiando, como he dicho, en Londres, en Madrid, etcétera. Pero a pesar de todo esto, como digo, eso de ser la película quizás menos explícita políticamente hablando, por supuesto, por la repercusión internacional que tuvo, ha sido la que más polémica ha suscitado, ¿no? De hecho, para que se hagan una idea de hasta qué punto la cuestión de la homosexualidad en esta película abre heridas y abrió heridas en el panorama más conservador paraguayo, les diré que el día que la Cámara de Senadores de Asunción había previsto homenajear al equipo de las herederas porque, bueno, polémica o no, había sido la primera película en Paraguay en ganar 2 osos de plata en la Berlinale y fue algo que quisieron valorar. Incluso, además, en esa edición de la Berlinale había competido con directores tan sumamente consagrados como Wes Anderson. Es decir, era un momento histórico para la cinematografía paraguaya. Bueno, pues el día que se decidió hacer este homenaje, los congresistas del Partido Colorado, que es el partido conservador de Paraguay, abandonaron la sala como muestra, ¿no?, de boicot hacia la película y su equipo. Y entre los alrededor de 45 senadores más o menos que quedaron en el hemiciclo, aún se oyeron un montón de críticas y abucheos, entre los que destacan algunas que incluso decían como muy alarmadas que es que esta película iba a impulsar al movimiento LGTB, incluso como si esto fuera un gran escándalo, a pedir el matrimonio entre personas del mismo sexo, ¿no? O sea, hasta ese punto fue polémica y tuvo trascendencia política la película en Paraguay. Y todo esto además ocurrió, que es casi gracioso, cuando la película ni siquiera se había estrenado. Nadie la había visto todavía dentro de Paraguay, ni siquiera se conocía el guión, pero solamente se sabía pues eso, que las protagonistas eran lesbianas. Y por supuesto, cuando la película se estrenó, la polémica no amainó de ninguna manera, ¿no? Es verdad que el propio equipo quiso hacer algo muy político también en el estreno de la película, que fue, o sea, el estreno en Paraguay, que fue además en el centro comercial más lujoso de Asunción, bueno, eso por todo lo alto, porque eso venía de cosechar premios internacionalmente. Se sustituyó la típica alfombra roja de una manera simbólica,
se sustituyó por una alfombra violeta. E incluso el colectivo Aireana, este del que les hablaba en la presentación, con el de los derechos por las lesbianas, aprovecharon la ocasión para hacer una pequeña manifestación en ese momento para reclamar mayores libertades para los homosexuales en Paraguay. Y no solo con cuestiones como el matrimonio, eso como digo, que había sido ya motivo de preocupación, ¿no? para cierto sector de la población, sino con otras cosas que a priori nos pueden pasar totalmente desapercibidas, como es el caso de que las presas en Paraguay no pueden tener vis a vis íntimos en las cárceles si sus parejas son mujeres. Entonces es algo que, claro, estaba muy relacionado con la película, ¿no? Como han podido ver en ese momento en el que ellas no tienen un espacio, ¿no? Se da todo ese problema en la habitación con la celda y demás, porque ellas no tienen un espacio donde poder compartir su intimidad en la visita. Cuenta Ana Brun que al margen de esta politización les señalaba algunas cosas al comienzo. Cuenta en una entrevista que cuando las mujeres de su barrio se enteraron de que iba la película, iban a preguntarle a la peluquera, como si esto fuera el mayor escándalo y lo más destacado de la película, si es que ella, Ana Brun, que estaba casada o había estado casada con un hombre y que tenía hijos y demás, si es que era lesbiana. O sea, ese era como el gran problema, ¿no? de todo esto. Porque, bueno, si este tema ya era conflictivo, imagínense en una película como esta, como han visto, en la que la clase alta y la clase burguesa, la clase poderosa, no queda muy bien retratada, ¿no? De hecho, quizás el personaje, bueno, más que casi roza lo cómico si no fuera tan sangrante, sería la vecina pituca, esta por la que Chela empieza a ser esta suerte de taxista, ¿no? Pero también, y esto quizás es más descarnador porque no tiene este punto casi cómico que tiene la vecina, es todo el proceso por el que la casa de Chela y de Chiquita se va desvalijando, ¿no? No solo físicamente, sino de una vida pasada con la venta de todas estas posesiones, ¿no? Y como Chela, y esto es llamativo y creo que marca algo que se va a mantener durante el resto de la película y va a hacer sus variaciones ahí, cómo Chela observa desde la puerta, ¿no? No solo por la dureza psicológica del momento, sino como símbolo, ¿no? de esa ausencia en su propia vida. Cómo va viendo cómo toda su vida pasada se va destrozando en un momento en el que además no encuentra nada positivo en ese cambio, ¿no? Y ella se mantiene siempre al margen. Esa casa por la que van pasando estas mujeres, ¿no? de clase alta, llevándoselo todo, queriendo incluso las plantas, las lámparas cuando están ahí encendidas, estos pequeños detalles de objetos de valor sentimental, mientras eso Chela observa como al margen, ¿no? como todo lo que ha ido conociendo se ha ido desmoronando, ¿no? Y es algo que todavía no da valor en ese punto de la película. Y es que si Las Herederas es una película, yo diría casi prodigiosa en algunos aspectos, no solo por las cuestiones sociales que hemos ido hablando esta tarde, sino también por la delicadeza y sobre todo, ¿no? por la delicadeza con la que hace este retrato tan íntimo de la depresión de Chela y este despertar que es tan intenso pero al mismo tiempo es tan sumamente sutil, ¿no? en la manera de expresarlo. Como habrán visto, esa es una película tan de diálogos mínimos, en la que nunca se nos da demasiada información, ¿no? Vamos completando con pequeños retazos qué es lo que va ocurriendo, tanto por fuera, ¿no? Porque al final no queda muy claro tampoco los motivos del encarcelamiento, de la depresión, o sea, en qué punto la pareja entró en crisis. Tanto eso como por dentro de la cabeza de la protagonista, ¿no? Al final es un juego muy sutil de tonos, de miradas, de comentarios muy, muy, muy sutiles. Esta decisión, este planteamiento, comulga muy bien con estos planos desenfocados, los espacios vacíos, constantemente vacíos, los sonidos fuera de campo. No sé si se han dado cuenta, son muchos personajes que empiezan a hablar y se van de la pantalla y siguen hablando y nos queda solo la voz, queda el plano vacío. De alguna manera es como si Martinez se nos planteara que para hablar de la vida incompleta de Chela,
es necesario precisamente acudir a lo incompleto, ¿no? de las propias escenas, de los propios planos. Esto quizás se lleva a la última expresión con el final, maravilloso final, aparentemente muy abierto y al mismo tiempo muy explícito, ¿no? Un final que casi parece el comienzo de muchas películas que el cine feminista ha ido arrojando pues desde los años 70. Estas road movies, que eran muy típicas sobre todo en aquel momento, las road movies como símbolo de, o sea, ese viaje externo como símbolo de un viaje interior de la protagonista, ¿no? Casi el final de Chela podría ser perfectamente el comienzo de cualquiera de estas películas. Pienso así en películas españolas, pues por ejemplo, Vámonos Bárbara de Cecilia Bartolomé. Quizás eso, el final de Chela podría ser un poco algo así como el comienzo de estas, ¿no? Sin embargo, eso, aunque tiene unos elementos comunes con el cine feminista y el cine de mujeres, eso desde los 70 y por supuesto más adelante, lo hace con unos códigos muy propios y un manejo de los tiempos y de los silencios muy propios del cine contemporáneo, del cine iberoamericano contemporáneo también. Vemos en la película como hay ecos de, pues no sé, desde la película Gloria de Sebastián Lelio, quizás nos recuerdan algunos aspectos a Lucrecia Martel. El, perdón, es que me acaban de avisar de que llega un comentario. Gracias por animarse, ahora mismo lo recojo. Termino eso simplemente que eso, algunos personajes que recuerdan a esas películas, ¿no? Como de Lucrecia Martel, que tiene un posicionamiento indiscutiblemente feminista, ¿no? Martel es como uno de los grandes referentes. Sin embargo, el director señala que, o sea, no recoge todas estas referencias y la que recoge es lo que, bueno, y aquí yo discrepo un poco, pero bueno, lo que él considera cine de mujeres, y en el que cita a Todd Haynes con películas como Safe, a Cassavetes, a Fassbinder, que sí que es verdad que, bueno, pues quizás la manera de trabajar con esas grandes actrices, esas grandes mujeres protagonistas, pues puede remitir un poco a eso. Si les parece, antes de continuar, les comento, a ver, un comentario. Nos dice Luisa, gracias por participar y por escribirnos, con qué aparente facilidad te pinta la sociedad entera y el reparto inmejorable. Absolutamente de acuerdo con las dos afirmaciones. El reparto es una pasada, ya les dije que había además una combinación de actrices profesionales, también otras que amateur, y eso, y están las presas que son presas, que viven presas en ese tiempo. Luego les comento una cosilla en referencia a eso. De hecho, bueno, y eso, con qué aparente facilidad, efectivamente, o sea, lo que les decía de esta sutileza, ¿no? Al final, con poquitos elementos, con muy poquito, hace un retrato maravilloso de lo que es el Paraguay contemporáneo en un sector, bueno, en dos sectores en realidad, todo el tema de la cárcel y todo el tema de la alta burguesía, es interesantísimo. Pues retomando lo del tema de las grandes actrices, bueno, eso, no disimulo mi enamoramiento profundo hacia el personaje de Chela, porque sostiene perfectamente todo el posicionamiento que hace Martinezzi con el poder de la mirada. Es que se mantiene prácticamente toda la película con el poder de las miradas y la ausencia de sujeto y objeto constantemente en la mirada, ¿no? De hecho, hasta la entrada a prisión de Chiquita habrán visto que, bueno, pues que la crisis de pareja se explicita a través de los propios encuadres, ¿no? Que sitúan a las dos protagonistas en extremos del marco. De hecho, no tenemos muy claro que son pareja o en qué punto están, pero enseguida, con darse la espalda todo el rato, con esas miradas que es que nunca se consiguen cruzar, eso se están evitando constantemente, transmite tantísimo en qué momento de la relación estamos. De hecho, otra vez que se repite cuando van a la fiesta,
que Chiquita está ahí integradísima, ¿no? en el grupo, como si no fuera con ella el que va a entrar en prisión, y ella vuelve a estar, y Chele vuelve a estar en su burbuja, en un rincón, sin intercambiar prácticamente la mirada con nadie, ¿no? De hecho, este mismo juego se sostiene perfectamente con el trabajo de Chela de después, ¿no? La idea o sea, provoca algo similar todo el tiempo, y es que obligada, o sea, con la excusa de que tiene que estar mirando al frente a la carretera todo el tiempo, es la excusa perfecta para no interactuar apenas con el resto, con sus clientas, ¿no? De hecho, todos esos monólogos que apenas son diálogos, porque ella va eso siempre con la mirada al frente, ¿no? Y el punto de inflexión es Angie, es el momento en el que Angie de repente es un objeto de mirada, o sea, y ahí Chela, ese es el punto en el que de repente deja de ser objeto y es sujeto, ¿no? Como el momento en el que Angie entra en su vida, primero en ese pasillo cuando la ve aparecer la primera vez y luego esas miradas tan sutiles, tan tímidas que se dan en el coche ya, ¿no? Esa complicidad tan sutil que se da a través de las miradas. Y es que, como ven, el arco dramático del personaje de Chela, no por sutil, es menos amplio, ¿no? O sea, a lo largo del film presenciamos toda una revolución interna. De hecho, cuando se le preguntó a Ana Brun sobre el trabajo del personaje, como les adelantaba antes, eso, que es una actriz amateur hasta el momento de la producción del film, comentó que no le costó demasiado encontrar paralelismos entre la película y su propia vida. Ella hace extensible después todo esto a toda una generación, a una generación de mujeres y demás. Por un lado, en su caso, eso, con esta sutil autobiografía en el trabajo del personaje, es que ella estuvo casada con un político opositor al director Stroessner, al dictador, perdón, Stroessner, que fue el dictador que estuvo en el poder hasta el 89 en Paraguay. Y claro, como perteneciente a la oposición y con un marido con un posicionamiento político evidente y explícito, cuenta que con frecuencia tuvo que vivir ya en la clandestinidad, vivir ese vacío por miedo, por ser lo subalterno, ¿no? Y lo subversivo, e incluso a ella la encarcelaron y a su marido también, entonces incluso tuvo que vivir también eso, ¿no? Y por otro lado, quizás de manera menos evidente el paralelismo, pero decía que como mujer que ronda en torno a eso, a los 60 años o así, ha vivido siempre a la sombra de los hombres, y eso que ella venía o sea, ella es abogada de profesión y entonces, bueno, no vive en un ambiente especialmente desfavorecido y sin embargo no siente, y esto lo comenté en varias entrevistas, que no se ha sentido dueña de su vida hasta hace muy poco, ¿no? De hecho, ella contaba divertida que incluso la propia participación en la película le ha hecho vivir una evolución algo parecida, ¿no? a la del personaje de Chela. Porque antes había sentido pues poco valorada, ¿no? Y de repente, claro, se encuentra con esto, o sea, el Oso de Plata en la Berlinale. De hecho, bueno, cuando se enteró del casting de la película, aunque llevaba muchos años ya alejada del teatro, pues decidió presentarse y claro, no profesional, pues no se había preparado absolutamente nada. Y cuenta el director que le pidió que le contara una historia de amor y ella optó por narrar la suya. Y de ahí, pues bueno, pues nace ese camino que hemos podido disfrutar esta tarde, ¿no? Que hay mucho de ella también en el personaje. Dice esto, pero Ana Brun no confiesa en las entrevistas, sí lo hace Martinezzi, que cuando fue seleccionada y ella se enteró, Ana Brun se enteró de que la protagonista, o sea, que su personaje era lesbiana, como les decía, como ella es abogada, le dio miedo que fuera a perder clientes por interpretar este papel y entonces dudó si participar o no. Y de hecho, cuando ya fue convencida por fin para hacerlo, quiso actuar bajo seudónimo. Afortunadamente, porque claro, ella pensaba que iba a ser una película pequeñita, que nadie iba a ver y que no tenía nadie por qué enterarse, ¿no? Mal ojo el suyo, porque bueno, eso se ha convertido en un gran referente en el panorama iberoamericano ahora esta mujer. Afortunadamente su nombre real sí que es este.
De hecho, ahora la actriz cuenta con orgullo, como olvidando toda esta parte, que, que siente mucha responsabilidad y miedo porque resulta que en Paraguay se ha convertido en un referente de feminismo en su país. Y es algo que le llama particularmente la atención por tratarse de alguien mayor. Y es que, bueno, hay una cierta brecha generacional que la película también atiende, si lo han visto, ¿no? Y se ve muy bien ese contraste a través del personaje de Angie, ¿no? A pesar bueno, pues tener lógicamente sus problemas y sus relaciones dañinas también con los hombres, como hemos podido ver, bueno, sin duda una mujer mucho más liberada, que lee su deseo de otra manera. De hecho, bueno, hay varios momentos maravillosos, ¿no? Cuando le recita ese poema ahí apoyadas en el coche esperando a la madre de Angie, ese momento, que esa mirada que desmonta totalmente a Chela, ¿no? Y quizás el momento más explícito, evidentemente, es el de la casa, ¿no? Cuando están tomando el vino por la noche, cuando Angie confiesa, bueno, confiesa, cuenta con total naturalidad ese despertar sexual con una mujer y Chela, por supuesto, entra en pánico absoluto, a pesar de que paradójicamente lleva toda la vida con una mujer. Eh, la evidencia del posible affair le hace colapsar, ¿no? De hecho, sí que se ve, ¿no?, esa diferencia generacional en cierto eco casi homófobo, ¿no?, que podemos ver en ese personaje al leer su propio deseo. De esta manera, eso, recogemos, ha habido varias partes como muy marcadas, ¿no?, de la película. O sea, por un lado, este derrumbamiento no solo emocional, sino físico de esta vida pasada a través de la casa, que además está, no sé si se han dado cuenta, pero o sea, al principio está más llena, pero es mucho más oscura. Y conforme se va vaciando, al principio, que es un vaciado muy doloroso, pero cada vez se va haciendo más luminosa, conforme van quedando esas maravillosas huellas del pasado, ¿no?, de los cuadros que han ido quitando, etcétera. Se van abriendo puertas, se van abriendo ventanas, o sea, deja de ser esa casa en penumbra y en silencio, se empieza a ser otra cosa, ¿no? De hecho, el final es mucho más luminoso. Si recuerdan, o sea, ponemos el primer fotograma y el último y ahí vamos, un montón de diferencia en cuestiones de luz, ¿no? Después eso, tenemos como esta parte en la que empieza la autonomía del personaje a través del taxi, bueno, del coche, que si se fijan es una profesión perfecta para esto, porque es el punto intermedio perfecto. Digamos que el personaje de Chela por primera vez deja de vivir ese encierro vital que supone la casa, pero lo hace al servicio del otro. De nuevo, vive de manera muy, muy ausente, ¿no?, de su propia vida. Es una construcción estupenda porque han elegido un trabajo fantástico para ella, ¿no?, porque le da este justo punto de movilidad y de mayor independencia, pero al final vive eso como, de nuevo, mantenida por la exigencia de los demás. Hasta el punto, lógicamente, eso, cuando llega el punto de la crisis casi identitaria que supone la inclusión de Angie en su vida, y la ausencia de su pareja, que, bueno, pues lógicamente le hace confiar mucho más en su autonomía y eso, y ese final maravilloso, ¿no? Pero también, además de todo esto, es una película, como decía, muy marcada por los contrastes, ¿no? El principal quizás es lo que les comentaba de el encierro, paradójico encierro que viven las mujeres de clase alta, principalmente Chela, pero desde luego también sus vecinas, ¿no?, las vecinas ricas, que al final, si se fijan, es casa, coche, casa. O sea, eso es todo lo que siempre en interiores y siempre encerradas, frente a, y eso, muy encerradas en el qué dirán y en la apariencia y en el juicio, muy objeto de mirada más que sujeto. Y paradójicamente encontramos muchísima más libertad de expresión identitaria, por lo menos, de mucha más espontaneidad en los personajes de la cárcel. Al final, Chiquita es un poco símbolo de las mujeres de la cárcel, que se les ve mucho más vivaces. Es otra historia, ¿no? Y de hecho, bueno, se hacen varios comentarios como quitándole hierro totalmente
a la entrada en prisión, ¿no? Es algo que para Martinezzi ha sido muy importante. Este contraste era una de las máximas de la película, del guión, desde el primer momento. Y de hecho, tanto es así que quiso rodar directamente, como les he contado, en una cárcel real de mujeres, con presas reales, en actrices. Y para eso tuvo la suerte de, como él venía de televisión y había hecho varios reportajes en la cárcel, a rodar y para preparar a las presas combinó algo que es muy de Martinezzi. O sea, se puso a hacer cursos de interpretación en la cárcel y hacer coloquios, debates sobre cine, para que, bueno, pues por un lado, para que las presas aprendieran lo necesario, ¿no? Para interpretar sus papeles, pero luego o sea, en realidad remite a lo que les comentaba antes del cortometraje que hizo con los niños de la calle. O sea, al final es llevar lo social al cine, y eso lo hace de maravilla, pero también llevar el cine a lo social, ¿no? Y el resultado, tanto dentro como fuera de la película, al parecer, no, yo creo que no le fue nada mal, ¿no? Nada, simplemente ya por concluir que esta película tan intimista y tan humana, tan poética, eh, pretende ser un retrato efectivamente de la sociedad con pequeñas pinceladas, pero de manera muy certera, pero él también quiere, o sea, se quería centrar también en eso, en esos aspectos emocionales, ¿no? Las consecuencias de estas fracturas sociales. De hecho, insisto en que todo el problema que supuso el tema de la homosexualidad era una cuestión casi menor, ¿no? Por decirlo de alguna manera, para el director. Y sin embargo, y aquí está la magia también de toda la vida que tiene una película, muchísimo después también de que se termine, ¿no? De que acabe el rodaje y la postproducción. Y es que, claro, ha adquirido una trascendencia, primero internacionalmente, que ha situado el cine paraguayo, eso, muy olvidado habitualmente, lo ha situado en primera plana internacional. Y por consecuencia, toda la polémica política que ha suscitado dentro de Paraguay, al final consigue que precisamente el discurso del film trascienda muchísimo más a lo extradigético, ¿no? Al final la película es mucho más que lo que hemos visto hoy y que tanto hemos disfrutado, espero. Eh, y llama la atención sobre todo lo que hay que hacer todavía, ¿no? Sin duda, Martinezzi es un cineasta al que creo que habrá que seguirle la pista muy de cerca. Creo que promete darnos muy buen cine. Creo que tiene una delicadeza para hablar de cosas desgarradoras y muy sociales y muy políticas, realmente interesante. Y además, bueno, según ha defendido en distintas entrevistas, concibe el cine como una herramienta de cambio social en la medida en la que invita a pensar, ¿no? Y genera debates. Así que creo que podemos estar muy seguras de que esta impronta la podremos seguir apreciando en el futuro, ¿no? No sé si se animan a hacer algún comentario más. Si no, nada, simplemente emplazarles al miércoles que viene, también aquí en Filmoteca Retiro, también a las 6. Esta vez para ver La luz de mi vida, de Casey Affleck, que se la recomiendo encarecidamente, seguro que les gusta mucho. Y nada, y darles las gracias por su atención, que tengan muy buena semana y nada, muchas gracias.